muchas personas a lo largo del tiempo han definido el arte. Unos a través de las disciplinas, otros a través de las emociones y otros como la voz misma del ser. Aquí nos gusta concebirlo como la mejor versión de cada práctica y de cada persona. Discutible, ¿no? Conversemos y dejémonos cautivar por las historias vivas, llenas de arte. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Hoy estamos en otro episodio de esta temporada que me emociona mucho porque nos permite ir a distintos lugares, conocer diferentes experiencias, personas maravillosas que nos dan otras perspectivas del arte, que nos enriquecen, que nos ayudan como a conocer mucho más allá de lo que vemos a diario, como dicen por ahí, más allá de nuestra nariz. Hoy tengo una invitada que llevo persiguiendo bastante tiempo. Perdón. No pasa nada. Pero estamos muy felices de que hoy sea una realidad y de que tengamos esta conversación porque sé que va a estar increíble. Por lo menos yo la voy a disfrutar muchísimo. Yo sé que ustedes también, los que están escuchando y los que nos están viendo. Con ustedes, Susana Quintero. Hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. En mi defensa debo decir que tuve un cierre de año muy fuerte y por eso fue que tuvieron que perseguir un poquito, pero aquí estoy ya. Empezamos el año conversando. No, muchas gracias, Susana, por el espacio. Por tener, como por sacar el tiempo para hablar de arte, que para muchas personas podría ser una locura, pero para nosotros pues es lo que nos mueve, lo que nos motiva. Y me gustaría que las personas conocieran un poquito más de ti, entonces, ¿dónde naciste? Lo que nos quieras decir. Bueno, yo nací en Maracaibo, en Venezuela. Mi padre es de La Guajira, de Sinamaica de tierra, y mi mamá es ucraniana. Okay. Entonces una mezcla ahí entre añú y cosaco, poco particular. Y tengo ya en Colombia cerca de 12 años, 13 años, trabajando siempre con arte. Soy historiadora del arte de formación de base, estudié en la Universidad de los Andes en Mérida. Okay. Y cuando terminé la universidad empecé a trabajar en Maracaibo en un museo de arte contemporáneo. Fui jefe de investigación en el museo y pues producíamos, 21 exposiciones por año, era una cosa absurda. Es un museo muy grande, que la sala más pequeña tiene 300 metros cuadrados. Okay. Y tiene 5 salas expositivas. El MACZUL se llama, el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, que depende de la Universidad del Zulia. De allí me vine a Cúcuta, un poco me trajeron los salones regionales, hice equipo y estuve fui del equipo de curaduría de los 14 salones regionales. Luego me gané una beca en Bogotá con la Gilberto Alzate Avendaño para investigar sobre espacios alternativos, espacios dirigidos por artistas. Esto fue en el 2013 ya. Y desde abril del 17 estuve también trabajando en el Museo Norte de Santander desde el 13-14 y desde el 2017 dirijo el Museo Casa Natal del General Santander en Villa del Rosario. Entonces, bien particular porque yo pasé de trabajar con arte contemporáneo a trabajar con historia del siglo XIX. Y bueno, creo que la conexión entre ambas cosas, igual el museo no es un museo de arte, es un museo histórico, pero creo que el arte tiene la potencia de atravesar todo tipo de narraciones. Entonces, en el último año empezamos a acercar proyectos artísticos y ya habíamos acercado otros medios y nuevos nombres y nuevos y colectivos, sobre todo, que colaboran en procesos. Pero ¿qué pasa? Porque igual me fascina el siglo XIX y me fascina la casa, porque es que soy la invención de lo que hoy somos. Uh-huh. En el siglo XIX ya estos personajes, prohombres o no, héroes o no, eran unos locos que se inventaron un proyecto.
Estaban viviendo su contexto en el momento. Sí, y entonces ahí es, y dirigir un museo siempre ha sido para mí muy interesante. Yo no me imagino el arte, yo sé que existe y esto es una cosa loca, la fuerza del mercado del arte, los coleccionistas, pero para mí el arte tiene otro sentido, tiene más un sentido de conectar con la comunidad, de abrir narraciones, y hacer esto, trabajar en un museo también es la posibilidad de hacer eso. Hay un museólogo brasileño muy famoso de apellido Chávez que dice que cuando un museo no sirve para la vida, no sirve para nada. Igual yo pienso lo mismo del arte, ¿sí? El arte debe servir para la vida y debe generar, es un espacio de lo simbólico, es un espacio para la elaboración de la realidad desde perspectivas diferentes. Entonces, sobre todo los latinoamericanos que vivimos en estos mundos, pues el arte es una herramienta muy potente para poder tratar de entendernos y de Claro, construirnos. nos permite, es como un bálsamo, ¿no? También como Sí. tú decías, ¿no? La elaboración de lo simbólico, que al final yo siento que también es una realidad yo siempre lo pienso de esta forma, como en la resolución de conflictos, ¿cierto? Siento que los colectivos, los grupos de arte, por supuesto hay discusiones, problemas, distintas formas de pensar, pero es como un nuevo modelo que nos presentan, que tienen acuerdos, matices, mucho más, no sé, hacia la paz, si se pudiese decir, que se pudiese implementar en otros espacios de que hay ejercicios de poder y demás, ¿no? Yo siento que el arte nos viene a presentar eso, siempre lo he pensado. Cómo se resuelve un problema en torno al arte, ¿no? Cómo se dialoga, se media, se generan espacios para la conversa. Que en otros espacios pues que estamos tan acostumbrados a otro tipo de cosas. No, sí, el arte es una herramienta para dirimir conflictos, pero también es una herramienta para señalar las cosas no dichas. Tú me estás hablando y yo estoy pensando en una obra famosísima de la historia del arte que es el Guernica de Picasso. A nosotros se nos habría olvidado ese experimento que hicieron en Guernica si Picasso no hubiera pintado eso. Y eso, ¿sabes? Como, no sé, en Colombia el Miguel Ángel Rojas, el David de Miguel Ángel, que tiene, o sea, esas imágenes que solo la imagen tiene el poder de darte un golpe y de decirte, mira, esto está pasando aunque no lo quieras ver, ¿sí? Y pues el arte sirve para muchas cosas, desde decorar, tristemente, pero también para pensar, para sanar. Tiene muchas posibilidades, es infinito. En la universidad cuando estudiamos, pues, defina arte. Entonces empieza a hacer eso y son materias completas para, no sé, en Occidente, pues desde Platón y desde Aristóteles, que es arte. ¿Qué era arte para los griegos? La posibilidad de ser cosas, la capacidad de fabricarla. No era un concepto metafísico como lo vemos ahora. Y entonces decía un profesor, como para dirimir el tema, decía, arte es todo lo que es socialmente aceptado como arte. Y pues el siglo XX, que fue el siglo de los cambios en lo formal, nos abrió muchas puertas, ¿no? O sea, el martirio de Duchamp abrió un montón de puertas a cosas. Entonces hoy el arte es casi infinito. Total. Y ¿para qué? Entonces yo, más que preguntar para qué es, entonces sería ¿para qué nos sirve? Nos sirve para mirarnos como individuos y como sociedad. Total. Susana, ¿en qué momento llega el arte a tu vida? ¿Siempre estuvo presente por parte de tu padre, de tu madre? ¿O hay un momento en particular que tú sientes que llegó? Yo tengo un chiste con eso. En mi casa, o sea, en mi casa se entendía por arte las bellas artes, ¿sí? Ok. Pintura, escultura. Yo siempre estuve rodeada de objetos muy bellos. Mi abuela era una persona muy exquisita, mi mamá intentaba. Y mi papá es un gran lector. Soy hija de padres separados, entonces eran dos casas, pero siempre estuve como en un ambiente de cierto refinamiento y de cierta belleza.
Pero en la adolescencia yo era un bichito muy pragmático. Bueno, soy pero menos, matizada. Y yo fui muy buena estudiante y decidí que es la profesión que tiene más demanda en este momento en Venezuela, la ingeniería mecánica. Y yo dije, yo voy a estudiar ingeniería mecánica. Entonces a no le hacían una prueba como la IFES aquí, la prueba de aptitud académica, y yo metí, y te podías presentar a la universidad pública 3 opciones. Y yo, mecánica, mecánica, mecánica. ¿Qué si pierdes la primera? No sé qué, yo voy a entrar a la primera porque bueno, pasé unos años estudiando ingeniería mecánica y no era lo mío. O sea, académicamente me iba regular. Pero yo no entraba, no daba con nada, no tenía amigos en la facultad. Era horrible. Me fui. Me dediqué a ser vaga de playa durante 2 años. Ay, me encanta. Y el novio que me mantenía en mi desorden empezó una campaña. A mí no me vas a echar la culpa de tu fracaso en la vida. Tú no me vas a decir a mí dentro de 10 años que me dedicaste tu vida. No, es una mujer tan inteligente no puede estar sin hacer nada. Y yo de verdad estaba feliz, cocinando, agarrando sol. Claro. Y dije, bueno, está bien, voy a volver a estudiar. Mi hermano, que estudiaba ingeniería mecánica, ese sí terminó y sí tenía mente de ingeniero, estaba en Mérida, y le dije a Gabriel, averíguame. Yo este cuento lo he contado tanto y es tan divertido. Entonces le dije, mira, averigua historia del arte, cine, y diseño industrial y artes plásticas, que estas 4 carreras las vi en la Universidad de los Andes, en Mérida. Entonces él se fue, fue facultad por facultad, averiguó y me mandó una carta ingenieril con el pensum de historia del arte en un sobre de envío rápido. Y llegó a mi casa, en la playa, el envío, y la carta decía: cine, están 2 años esperando, tiene una gente inscrita, porque era un proyecto que había entre la universidad y el Consejo Nacional de Arte y Cultura, para generar una escuela de cine que después resultó muy chévere, muy exitosa, pero tenía 2 años tratando de abrir y tenían ya 40 personas inscritas esperando. Claro. Diseño y lo otro, eso es un desorden, ahí nadie me supo contestar nada. Lo único que es ordenado es historia del arte, ahí le mando el pensum, en eso es que se debe inscribir. Bueno, a mí me tocó volver a presentar mi prueba y volverme a inscribir, y ahí terminé estudiando historia del arte por el análisis de mercado que hizo mi hermano. Ay, no, qué increíble. Yo dije, la inspiración llegó a mí. Siempre quise estudiar historia. No. Yo tuve compañeros, pero cuando llegué a la Facultad de Humanidades, sí llegué a mi lugar. Qué hermoso. O sea, fue como, además era una facultad de desertores. Había gente que había estudiado medicina, arquitectura, muchas ingenierías. Solo tengo una amiga, que seguimos siendo muy amigas, que estudió literatura hispanoamericana, que ella siempre supo desde niña que iba a estudiar literatura. El 70% de la Facultad de Humanidades éramos desertores de alguna cosa. Y mi papá, que es abogado, y mi tío era filósofo, cuando le dije que me iba a cambiar por historia del arte, lo que me dijo fue: verga, vos siempre en la familia somos todos humanistas. Yo no sé a vos por qué te dio por la ingeniería, pero bueno, yo no te iba a decir nada. Y mi mamá, por otro lado, era: estudie algo, pero haga algo. Ya sálgase de la playa. Ya sálgase de la playa. Entonces, yo llegué ahí, conseguí mi lugar de verdad, y de ahí no he parado de hacer cosas, de trabajar. Mi primer trabajo estaba en 5º semestre y me convertí en productora de un grupo de performance. Wow. Hicimos unos proyectos grandísimos, o sea, estuve 3 años trabajando con ellos. Salí de la facultad a hacer prácticas profesionales en el museo y terminé como jefe de investigación. Luego me vine aquí a conocer, a hacer unas charlas con una amiga de San Antonio y terminé presentando el proyecto, luego la otra beca, luego... Entonces, yo no he parado de trabajar desde que empecé a estudiar historia del arte, porque fue como... aquí sí fue.
esto sí era lo que tenía que hacer. Y yo creo que a veces, yo no fue por miedo ni nada, ¿verdad? Eso que te digo mi papá, de que usted, aquí todos somos humanistas. Yo fue más por eso, por como un sentido pragmático, como un cierto deber ser. Y al final, ¿cuál es el deber ser? Total. El deber ser es estar donde uno pueda ser útil, donde uno pueda disfrutar lo que hace y ponerlo al servicio de los demás, como ingeniero, como médico, como artista, como lo que sea, pero donde de verdad. Y alguien decía una vez, no, es que los artistas confunden hobby con trabajo. Y yo creo que en el mundo del arte no es eso, es una profesión mucho más complicada porque es una decisión de la mente, del cuerpo y del corazón, y no se acaba el horario de trabajo, no se acaba la creatividad, no se detiene. O sea, tú como músico, el cerebro de un artista funciona diferente. Sí, de acuerdo. Y es una pulsión también. Entonces, desde lo crítico, desde lo teórico, desde lo museológico, no es tan fuerte la pulsión, pero también es una pulsión. Claro. También es una pulsión. Porque obviamente como ingeniero hubiera ganado. Lo que pensaba a los 17 que iba a hacer mucha plata como ingeniero, pues hubiera sido cierto. Pero no era tan, no habría sido tan satisfactorio, ¿no? Sí, no, es que yo también estudié electricidad. ¿Ves que sí? Pero es como que uno se la cree, o sea, como, porque pues no sé cómo suena esto, pero yo siempre he tenido facilidad para aprender. Yo digo que esa es mi facilidad grande, ¿no? Aprender. Entonces, claro, como yo podía hacer los circuitos y esas cosas y todo, yo dije, ay, ¿será que eso, no? Porque yo siento que para mí como artista siempre ha estado como una chispita de decir, ¿será que yo, esto no es lo que debería estar haciendo? O sea, como no precisamente que provenga de mí, sino del entorno, ¿no? Porque lo que tú dices, sí se siente la pulsión, se siente, yo digo que para mí mi lugar favorito es el escenario. O sea, yo ahí no pienso en otra cosa, estoy viviendo el presente, me entrego, o sea, soy plenamente eso que dicen que vivo el presente, yo solo lo vivo, bueno, quizás en otros momentos, pero en el escenario plenamente. Súper. Y la conexión. Se siente, es maravilloso, sentirme conectada a lo que tú dices, en cuerpo, alma, mente, corazón, todo está allí vibrando en un solo momento y espacio. Eso. Sabes que recién apenas venía para acá, estaba viendo un video que decía que para esa persona que lo decía, que para ella es mentira eso que nos dicen que uno se gradúa de la universidad y va a encontrar el trabajo de los sueños y que todo va a ser hermoso, ¿no? Entonces, que ella decía que uno tenía que pensar en la vida que a uno le gustaba vivir. Por ejemplo, si siempre fui una persona un poco más libre, más tranquila, y eso me gustaba, entonces mirar como que conectaba con eso, y yo, lo que tú decías, ¿qué le podía aportar a la sociedad desde allí, ¿no? Desde ser también una persona libre y feliz. Y es esto que me pasa de que yo definitivamente podría haber sido como una electricista y demás, pero cero feliz, o sea, cero, era muy tensionante, no quería estar ahí, ya veía la hora de salir. Y es increíble como una se engaña. Yo no sé, es que hay un tema de responsabilidad con uno y eso se convierte en corresponsabilidad también. ¿Cómo tú puedes, hablábamos al principio de la paz, de lo que se logra a través del arte? Si uno está amargado en su vida cotidiana y está mal geniado y todo lo que hace le genera cansancio, disgusto, displacer, y no porque no, o sea, hay cosas que hacemos que no se trata de ser autocomplaciente. Yo creo que a mí la ingeniería me sirvió lo que estudié,
cuando hago un montaje de una exposición. Y yo soy absolutamente feliz, así lo que tú dices, en un escenario, no durante la inauguración o en los eventos, durante el montaje. Wow. O sea, cómo organizo, cómo esto. Pero si tú no tienes, eso es también, estar uno bien, tiene que ver con que el entorno esté bien, con qué generas, con qué le das al otro, con qué... Y ahí hay un tema sobre éxito y sobre logro y sobre que se vuelve complicado. Pero yo sí he tenido, desde que me gradué, sí he tenido el trabajo en mis sueños. Y sí he hecho lo que amo y sí siento que ha servido de algo, no Total. sé. O sea, es como en Maracaibo, en los 8 años que estuve en el museo, rescatamos cosas, organizamos salones y hubo una movida en ese momento, entre el 2003 y el 2010 por ahí, donde los artistas zulianos se empezaron a posicionar nacionalmente. Y era porque había muchas escuelas de arte funcionando al mismo tiempo y había muchas instituciones sólidas permitiéndoles circular, ¿sí? Porque también en el campo, o sea, hay otra cosa, el arte como concepto, hay otra cosa que es el campo, ¿sí? Y en Maracaibo había un campo fuerte. Cuando yo llegué acá a Cúcuta, el campo no era tan fuerte y estaba como muy restringido a ciertas instituciones. Y viéndolo 10 años después, veo cosas que han surgido, gente haciendo cosas. O sea, ya me volví señora aquí. Y me vine a hacerlo, gente joven, mover cosas. Y es muy emocionante. Es muy emocionante ver, no sé, lo que hacen en Moiras trabajando alrededor del bordado y de las comunidades, lo que hacen ustedes con la música, moviendo temas tan complejos, con crudeza, pero con emoción, con conexión. Los chicos cirqueros, que hace 12 años en Cúcuta, ¿quién iba a pensar que iba a haber un movimiento fuerte de circo? O sea, entonces, sí, soy feliz haciendo lo que hago y siento que ayudo a que se movilice el campo. ¿Qué falta acá, por ejemplo, del campo? Unas escuelas más sólidas, la gente sobre todo es autodidacta o se forma en otros lados, faltan, y pues mercado, consolidar los mercados, sobre todo para los artistas que producen objetos de arte, no los que producen experiencias o trabajos. ¿Cómo circula? Si no hay mercado. Sí, total. Hace una semana estaba hablando con un gestor cultural también de acá de la ciudad y decía eso, que hay muchas experiencias, mucho contenido, como muchos productos artísticos, pero que no hay una ruta definida o como que podamos tener todos y todas la posibilidad de acceder a ella para circular eso a otros lugares. Y es una necesidad, o sea, si me lo preguntas a mí ya como de mi rol de artista aquí en la ciudad, yo quisiera que lo que hacemos acá se pudiese circular a otras partes del país. Sí, es que tendría que ser. Y también es que incluso faltan museos, porque lo que hablábamos, el Museo de Casa Natal, que es como el referente de museo, es un museo de historia del siglo XIX. No es un museo de arte, que hacemos pinitos y miramos y vemos cómo reflexionamos, porque también entender que el lugar tiene que conectar con el contexto más allá de la idea del prócer. Eso es lo que hemos estado tratando de hacer en la casa en los últimos años, pero no hay. Entonces, si faltan espacios, hay, pero espacios, acá donde estamos en el banco. El banco hace lo posible, pero tiene una programación que tiene mucho que ver con las líneas que da Bogotá. Y hay mucha actividad de cultura, de intercambio, de producción, pero no hay una estrategia de circulación clara. El ministerio tiene como programa de circulación en artes visuales
los salones regionales y cada vez están más desfinanciados, más complicados. Siempre Entonces, es algo que... y en música, no sé, ¿sabes? Como tendríamos que lograr consolidar una institución que pudiera ayudar a mover el campo, De que acuerdo. pudiera, no sé cómo. Yo sé que ha habido experiencias, intentos desde el ministerio, pero entonces siempre empiezan con lo mismo. Hagamos un inventario. ¿Y cuánto? Un inventario y un diagnóstico. O sea, cualquiera de nosotros puede en 5 minutos hacer el inventario y el diagnóstico. Exacto, sí, es como si los trabajos anteriores no valieran, siempre es como que hay nueva administración, volvamos a empezar y es como si todo quedara siempre en el mismo lugar. Yo no sé, a mí me parece que los programas que estaba haciendo la alcaldía pasada en cultura de movilizar los estímulos también ayudó a circular muchas cosas. Sí, me pareció muy, muy teso ese programa, cómo se llevó a cabo, todo muy chévere. Eso tendría que seguirse haciendo en lo municipal y en lo departamental. Sí, de acuerdo. Pero bueno, ya no nos quejemos. No. Susana, tú tienes una experiencia amplia en los museos, cosa que pues yo no, y tengo mucho interés en preguntarte ¿cómo sientes el movimiento artístico desde la perspectiva de los museos? Es decir, no sé, ¿qué te suscita en ti eso? Y cómo has logrado que los museos, pues ya es como algo que se dice mucho, dejen de ser esos espacios donde nadie puede entrar, donde están alejados de las comunidades y por el contrario se conviertan en eso donde, al contrario, donde uno quisiera ir y pueda acceder todo el tiempo. Bueno, a mí me pasó una cosa muy curiosa cuando llegué acá, cuando empecé a trabajar en el museo en la 14, en el Museo Norte de Santander y Ciudad de Cúcuta. Ese museo es una casa pequeñita y tiene la puerta directo sobre la calle. Y teníamos un programa expositivo que teníamos por lo menos 4 exposiciones al año, 5, como depende si se hacía una de todo el museo o de las 2 salas, pero teníamos una programación chévere y trabajaba sobre todo con niños y estudiantes alrededor, pero la puerta sobre la calle. Y a mí esto era muy impresionante. Esta es la puerta, la gente se paraba aquí y doblaba la cintura y asomaba la pura cabeza. Aquí cobran. O sea, pero ni siquiera se atrevían a dar el paso de entrar a preguntar adentro si aquí cobraban, no, sino desde el dintel doblaban y la oficinita era de este lado, entonces miraban a la oficina y que no, pase, siga. Hay un tema como de duda frente a lo público, frente a lo que es a lo gratuito, no se reconoce como un derecho. Entonces, ¿cuál ha sido mi primera tarea en los 2 museos que he trabajado en Cúcuta? Un poco enseñar que es un derecho, que el acceso a la cultura también es parte de los derechos básicos de los ciudadanos y de las personas. Entonces, ahí pusimos un aviso de piso a techo una vez, siga hasta su casa, que era un programa que tuvo el Ministerio de Cultura hace muchos años antes de que lo pusiéramos, pero aprovechamos, siga hasta su casa y entonces hasta que se robaron el pendón. pero funcionó un par de años. En la Casa Santander es diferente, porque la Casa Santander tiene dos cosas, una en favor y otra en contra, y es muy gracioso. La Casa Santander es reconocida como un lugar de valor, o sea, está instalada en el imaginario de toda el área metropolitana de Cúcuta como un lugar importante, ¿sí? Tiene ese valor simbólico, tiene un estatus, bueno, pero eso es una cosa, y la otra es, ¿por qué esa casa está tan mal mantenida? Nadie le hace nada. Eso, pobre esa casa. Y es como... Yo creo que tú escuchas eso como... todos los días de mi vida. ¿Cuánto cobran y por qué la tienen tan mal? Y entonces es como... ni cobramos, ni está tan mal. ¿Hace cuánto que usted no va? Entonces,
¿qué estrategia hicimos en el museo hace 7 años? Lo primero que yo hice cuando llegué fue revisar de gestión de 4 años anteriores y evaluar, ¿sabes? Con eso haces qué se hacía, a dónde llegaba la gente, qué actividades recibían público, qué actividades no recibían público. Esa fue la primera. Entonces, ¿qué me di cuenta? Que de noche la gente no iba. ¿Sí? Y había muchas actividades de noche que son un esfuerzo porque implican sonido, iluminación, un montón de cosas que trabajar horarios fuera de oficina. Eso, y que no tenían la resonancia que implicaba. Y otra cosa que hicimos fue trabajar las redes sociales, ¿sí? O sea, el museo no tenía un perfil de un perfil, como X, como de una persona cualquiera. Ese era el perfil que veían los que decían que la casa estaba muy mal. Entonces, hay que tener una estrategia de comunicaciones. Y de verdad, no solo que me lo preguntan diariamente, conversado así como estamos nosotras aquí, es que esa es la pregunta recurrente en nuestras redes sociales. Y tenemos un banner así gigante en el Facebook donde están los horarios y la gente escribe preguntando cuál es el horario y cuánto cuesta. ¿Sí? Y lo comentan en las publicaciones y tal. Y el por qué la casa está tan mal, entonces pasa lo otro. Una persona que tiene, no sé, 5 años sin pisar el museo, va y entonces me llama, ¡ah, qué bonita está la casa! ¿Sí? Entonces, gracias, sí, hacemos lo posible. O sea, ¿qué tiene? ¿Cómo haces eso? Evaluar qué le interesa a la gente. Evaluar. Y otra cosa, pues convocar a las comunidades, convocar a los actores locales. Cuando el museo se entiende como un sitio turístico, como el sitio, ese valor simbólico, pues el referencial, todo el que viene a Cúcuta de visita pasa por ahí, pero la propia comunidad no podía entrar. ¿Y por qué? La propia comunidad no entendía que el museo era un espacio de ellos. ¿Por qué? Entonces, no es una barrera de accesibilidad también, la percepción que se tiene sobre el lugar. Entonces, no la hemos derribado por completo. O sea, no es que todos los rosarienses y todos los cucuteños han entrado a la Casa Santander, eso es mentira, pero poco a poco se va permeando. ¿Con qué? Con programas que tienen que ver más con la gente que la historia. ¿Por qué sembramos una huerta? Sí, porque la finca era una finca cacaotera. Esa es la justificación. Hacemos una cosa demostrativa de cuál era el ingreso principal del padre de Santander y lo que hizo que esa casa se estableciera y por qué era una casa tan grande, tan de gente rica. Sí, pero es que también hay, en la mayoría de las personas en Colombia, hay un ancestro campesino, hay un tema con una vinculación con la tierra, hay un conectarse con esas memorias y llega la gente a decir, sí, en mi casa mi abuelita se sembraba esto, lo mismo con la cocina, lo mismo con el tejido, lo mismo, con espacios donde se puedan crear vínculos con cosas más sensibles, ¿sí? Estamos trabajando desde el año pasado, tuvimos un poquito más de presupuesto y este año vamos a hacer otras cosas con temas de antirracismo, con temas sobre la frontera, porque el museo no puede vivir como lo abres, anclando la realidad a la que pertenece. Es que la casa la construyeron en el siglo XVIII, pero estamos en el siglo XXI. Es un museo del siglo XXI. Yo no puedo pretender que todo lo que suceda ahí suceda en clave del siglo XIX y nos convertimos en Santanderes y hablamos como... ¿Tú crees que eso pasa en varios museos? Eso, ¿sabes? No tanto en los museos. Los museos y sobre todo los museos colombianos tienen una vocación de comunidad y hay mucha reflexión alrededor de eso. Yo he sido parte de la Red Nacional de Museos, he estado cuando se trabajó la nueva definición de museos del ICOM. Colombia hizo mucho énfasis en que se incluyera la comunidad. Hay años trabajando en qué es un museo en Colombia y siempre incluye la participación de la gente. Pero sí hay mucho de eso en una sociedad tan conservadora que además hay muchos problemas para reconocerse en su diversidad. Yo escuchaba en el 23 en un encuentro
de museos precisamente a una señora muy interesante que es museóloga y abogada. Sí. Y decía que la Constitución del 91 era como un traje de primera comunión para el niño que está haciendo le están bautizando. ¿Sí? Que era una noción muy amplia de ciudadanía, de diversidad, de tal, y yo creo que los museos estamos obligados a que nos quede ese traje de primera comunión, ¿sabes? A entender qué son los derechos, a entender qué son los deberes ciudadanos, sobre todo estos del siglo XIX, de los que tienen que ver con la fundación de la nación y la narración de la nación. Sí, a mí hay gente que me ha dicho, ¿usted por qué pierde el tiempo hablando de contexto cuando lo que hay que hablar es de los hombres importantes que pasaron por aquí? Y esto, ¿cuál era el hombre más importante? Sí, el dueño de la casa. Obviamente fue muy importante, pero la sociedad no la construye un solo hombre. Ese solo hombre puede motivar y movilizar cosas, pero no la construye solo. Habían muchos otros actores viviendo. Entonces, reconocer eso y como abrir eso, que no vamos a contar solo una historia, que aquí tienen que caber todas las historias posibles. Esa es la obligación del museo. Ok. Maravilloso. Hoy en día. Maravilloso. Me llamó mucho la atención un proyecto que comentaste ahorita sobre espacios alternativos dirigidos por artistas. ¿Cómo fue esa experiencia? Eso fue en el 2013. Yo apliqué para una beca que tenía la Fundación Gilberto Alzate Avendaño de curadores internacionales. Okay. Entonces te pagaban, te daban en ese momento, eso fue en el 2013, 20 millones de pesos. Tenías que garantizar estar en Bogotá por lo menos 3 meses y producir una exposición en un espacio fuera del país, sobre lo que habías investigado. Entonces yo estaba trabajando y tenía unos amigos en Maracaibo que habían fundado un espacio, una galería de artistas. Y luego, y en Bogotá había una movida muy grande en ese momento de los espacios alternativos. Y conversando con mis amigos, se me ocurrió la idea, y así se llamó el proyecto, de artistas para artistas. ¿Cuál es la diferencia de una institución que la construye alguien del medio con alguien que es solamente teórico? Entonces, en ese momento, eso quedó publicado. Tenía una página, pero pues ya los hosting y todo estuvo funcionando por 5 años. ¿Yo qué hice? Hice un inventario, hice una caracterización y hice una revisión de cuáles eran los perfiles. En ese momento me pareció muy curioso que la mayoría, todos eran alternativos, pero sobre todo querían producir exposiciones y sobre todo producían exposiciones de cubo blanco. O sea, eran exposiciones, entrar en una sala de esas, trataban de hacer una exposición de arte contemporáneo. Y pues sobre todo eran procesos de arte contemporáneo. Sí. Pero era como micromuseo, ¿sabes? Sí, y un museo es muy difícil de sostener. Ahora una iniciativa, pocos espacios de los que yo revisé en ese momento existen. En Bogotá, ¿qué identifiqué? Esto, que había espacios que querían reproducir las lógicas de los museos desde la crítica alternativa. Había otros espacios que son muy interesantes, que todavía existen. Existe uno que se llama La Cooperativa, que eran talleres para artistas. Entonces tenían estrategias de circulación. Estos tenían una que era la gaveta y eran en la entrada un edificio, una casa grandísima en Chapinero que la adaptaron y eran tallercitos. Y tenían ese espacio de circulación. La gaveta era en una planera y entonces cada gaveta era algo que exhibía y hacían curaduría de esto. Ese espacio todavía existe, pero ¿por qué? Porque la gente paga el alquiler del taller y eso ayuda a sostener el espacio. Tenían biblioteca, tenían estas espacios. Hay otras chicas de un colectivo de performance que todavía se sostienen.
otro espacio que ya sí se volvió más galería, salón comunal que también existe, pero el promedio de vida de un espacio alternativo, y lo decían los teóricos en españoles en ese momento, y lo puedo decir yo ahora también, el promedio de vida de un espacio alternativo es de 3 años. Okay. Porque sobre todo se sostiene con el voluntariado de lo que lo están formando, ¿sí? Que trabajan y no cobran por trabajar. Entonces la autoprecarización Claro. es complicado, pero es interesante porque cuando estos espacios se consolidan, movilizan cosas. Entonces, este lugar de donde estaban mis amigos, que se llamaba El Borde, ellos hicieron visibles, o sea, lograron llevar artistas a Maracaibo que no los había llevado a ningún museo. Y esto que te digo en Bogotá, también hay como perfiles, ¿sabes? Como de qué tipo de arte, y se decantan como los que son más objetuales, los que son más conceptuales, como que se asocian por afinidad, y pues sí circulan y sí logran mover cosas. Los chicos de la agencia, que era otro espacio de estos en el 2013, lograron circular sus modelos pedagógicos y estuvieron en Arbo. O sea, son un elemento más que moviliza el campo. Okay. ¿Sí? Y son muy importantes, sobre todo cuando las instituciones son débiles. Uh-huh. Sí, como que les dan un otro aire a Claro. los espacios, a las... Y le dan aire a la gente, Ajá. ¿sabes? ¿A dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde? Y como tienen esta cosa de que puede ser, sí, tienen el modelo expositivo clásico, pero también tienen como, bueno, yo voy a parchar aquí, yo voy a... No, es diferente, pero sí es un desgaste para los artistas. Claro. Eso es como una utopía. Esa fue mi conclusión hace 12 años, un desgaste para los artistas. Sí, dicen que el que se graduó de artista se tuvo que haber graduado de gestor cultural, de abrir su propio espacio. De gerente de proyecto, de todo. Ah, bueno, eso quedó publicado en un librito que sacó la Universidad de los Andes sobre arte, sobre temas de trabajo comunitario. Ay, qué maravilloso. Yo no... A evitar la duda. No, mentira. No estoy diciendo mentira. No me acuerdo cómo se llama el libro. Pero es un libro de los Andes. Ok. Susana, para las personas que de pronto no están tan cercanas a distintos términos alrededor del arte, ¿qué es o cómo podríamos explicar la curaduría? Bueno, eso yo voy a echar un cuento largo. Bueno. Este es un cuento largo. Bueno, la institución museo, ¿cuándo nacen los museos? Los museos nacen cuando se abren las colecciones, ¿sí? El hombre ha coleccionado desde siempre. Y los poderosos, los grandes imperios, de hecho, los romanos, cuando llegaba el emperador a Roma, venía con un montón de carros que mostraba y circulaba por las avenidas para mostrar lo que habían expoliado. Pues eso es un principio de coleccionismo y de, o sea, poder. Con la Ilustración y con esa mirada enciclopédica del mundo, pues empezaron a coleccionar muchas cosas, además de arte y además de oro y además de piedras preciosas, empezaron a coleccionar objetos botánicos, etnográficos, y empezaron a crecer las colecciones. Cuando sucede la Revolución Francesa, el Louvre pasa de ser un palacio a ser, y hay una discusión ahí entre cuál fue el primer museo, si el Louvre o el Museo Británico, están casi. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Que estas grandes colecciones, tanto de la corona inglesa, que no dejó de existir, pero sí se abrieron al público, y la Revolución Francesa, y me decía una amiga museóloga, lo que hablamos antes, para el pueblo, y no sabemos todavía qué es el pueblo, pero bueno, ahí vamos tratando. Entonces, para la gente, para la comunidad. Entonces, aparece la idea de museo, que es este lugar para ver estas cosas valiosas y patrimoniales, lo que es patrimonio, lo que es valioso para un contexto. Entonces ahí aparece esa primera idea de museo. Pero, ¿quién va a cuidar eso?
¿Cómo lo vas a organizar? ¿Cómo lo vas a exhibir? Y empiezan a aparecer profesiones, necesidades de crear nuevas profesiones. Sí. Primero aparece el conservador, que va a cuidar los objetos. Y luego, ¿quién las organiza en el espacio? ¿Quién cuenta? ¿Quién? Y la profesión de curador aparece como eso, como que va a construir alrededor de las colecciones. Poco a poco se va independizando la idea de curador de la idea de museo y de la idea de colección, porque en la medida en que se complejiza el campo. Entonces aparecen las grandes bienales, las grandes exposiciones, los grandes procesos, pero básicamente es quien tiene que ordenar el discurso, ¿sí? Quien construye la narración a partir de los objetos o de las obras o de lo que haya que narrar. Básicamente es un contador de historias con tres elementos: objetos, espacio y público. Precioso. ¿Tú vibras mucho con la curaduría? ¿Te apasiona? ¿Sientes? Sí, es que yo antes de ser directora de museo fui curadora, y ahora el año pasado el Banco de la República me invitó a ser parte del proyecto de imagen regional 10. Entonces estoy en ese proceso. La exposición abre en agosto del 25. Hice trabajo de revisión de portafolios y de curaduría, volví a mirar arte contemporáneo y fue un ejercicio muy tenía mucho tiempo no sin investigar y no sin revisar, porque igual siempre trabajo, aunque sea tangencialmente, con algún proyecto de arte, pero con el volumen, porque en mi zona se inscribieron 580 artistas. Y porque me tocó Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga, Tunja y Villavicencio. Y viajé por las 4 o 5 ciudades, y el grueso, por supuesto, fue en Bogotá. Pero es muy... Entonces ahí hice al revés, y un poco la premisa de esta curaduría es un poco no ir a buscar nada, sino ver qué voy a encontrar, porque cualquier idea preconcebida que yo llevara a esas revisiones iba a ser un principio de exclusión. Claro. ¿Sí? Un sesgo. Un sesgo. Entonces tratar de ver qué era lo que me iba a decir el campo. Un poco también uno, cuando hace curaduría de colecciones, hace eso, se acerca a mirar qué hay ahí. Claro. Y fue por ahí la cosa. Ay, qué hermoso. Susana, ¿cómo ves a Cúcuta en este momento? Lo hablamos un poquito al inicio detrás de cámaras. ¿Cómo lo sientes en torno, pues, al arte, al movimiento artístico, pero también a la cultura, todo lo que se ha gestado? Pues yo siento que la Cúcuta a la que yo llegué no es la misma que habito hoy en día. En el ámbito del arte y la cultura, las cosas han mejorado, pero por el impulso de los particulares más que por lo que hablábamos hace un ratico de los apoyos, de estímulos de la alcaldía. Pues es complicado, es un ambiente que es árido y que la gente construye y produce a pesar de que tenemos un campo que no tiene en realidad nada muy fuerte. O sea, no hay un museo de arte, no hay una escuela exclusivamente de arte. La formación artística acá en la Universidad de Pamplona es más enfocada a profesores de arte. A pedagogía. La pedagogía, la que es de artes visuales, es la que está en Pamplona. Para maestros en artes visuales y música. Y música. Entonces, hay muchas cosas que hay dificultades, pero también hay una ebullición de la gente. Y revisando los portafolios de estos de imagen regional, en Cúcuta se inscribieron 26 artistas. Si tú dices en esto que no hay una institucionalidad fuerte y no hay una escuela fuerte,
y se inscriben 26 contra Bucaramanga, que se inscribieron 50 que tienen la UIS y que tienen todo un campo mucho más. Sí, entonces hay fue una proporción importante de artistas y estos son los que se enteraron de la convocatoria y los que alcanzaron a inscribirse. Eso es la punta del iceberg de un montón de cosas. Y mucha diversidad en la producción. O sea, hay gente haciendo hasta temas con inteligencia artificial, trabajando cosas que uno no se imagina. Entonces, hace falta conectar y circular. El espacio, esto que hace el banco con imagen regional, también es una puntica. O sea, de esos 580, yo solo tenía posibilidad para elegir 15. ¿Sí? Diosas. Entonces, ¿sí? O sea, queda un montón de gente y tú dices, no quedan por fuera por malos. O sea, hay mucha gente muy buena, pero no hay la capacidad del institucional para asumirlos a todos, como para moverlos a todos. Entonces, ¿cómo hacer? No sé. Pero yo sí siento cada vez que me reúno con artistas, cada vez que tengo este tipo de conversaciones, es como... Sí, o sea, estamos, dijo una vez un ministro venezolano, estamos mal, pero vamos bien. Sí, o sea, no es un panorama ideal, es un panorama muy complejo, con muchas falencias, pero también hay mucha fuerza y mucha creatividad en acción. No es una potencialidad, es una cosa dinámica que se está moviendo y que se está... Que suceden cosas. Siempre hay algo que hacer en Cúcuta. Es cierto, sí. ¿Qué hacen? No, siempre hay algo que hacer. O sea, entérese, conéctese, siga las redes de los que tiene que seguir para enterarse. Sí, es cierto. Hace poquito tuve una pequeña discusión con alguien que decía que acá no había nada que hacer. Y yo, conversémoslo, ¿cómo así? No, claro. Mira, y sí. esto, incluso yo quisiera ser 4 personas para ir a 4 espacios distintos una misma noche, yo le decía. Entonces me decía como, bueno, sí, es que estoy en mi burbuja siempre. Yo, sí, definitivamente, Sí, claro. como que estamos muy acostumbrados a hacer siempre lo mismo. Incluso nosotras, claro. sí, siempre vamos a los mismos lugares y es como un llamado a las personas que nos escuchan y nos ven. Déjese la oportunidad de conocer algo nuevo porque es maravilloso, es increíble, no sé, conocer la realidad de otras personas, de otros grupos, porque son grupos, ni siquiera ya solo una persona. No. Son grupos de personas que se han unido y han hecho un montón de cosas. Por ejemplo, yo que hace rato no tenía un perro y ahora mi mamá me hizo encargarme de mi perro. Okay. O sea, sí tenías, pero no lo asumías. Exacto. A ver. Y entonces ahora paseándolo todos los días por el parque, me di cuenta que hay un grupo de personas que se reúnen es como un tipo de juego que capturan como cosas por el celular en el parque. Sí. En el museo una vez pusieron uno de esos, una cosa que tenían que capturar, la pusieron en la casa y era como los niñitos de 7 años solos y el vigilante, ¿dónde está su representante? Sí, es algo como... Y eso y un montón de cosas, clubs para aprender italiano. Hay diferentes intereses y yo siento que hay que buscar, Los jugadores de ajedrez de San Luis, que se reúnen todas las tardes del club de ajedrez a jugar, pero además directamente en el campo del arte, acá en el banco siempre hay exposiciones, en el museo también siempre hay algo que ver, hay una agenda en las Moiras, hay una agenda en la biblioteca, hay una agenda en el Museo Norte. Hay ahora estos chicos de la poesía en postdata, hay una movida. Es cierto. Hay una movida. Existe. El que diga que no, se la mostramos. Aquí estamos para recordarle. Sí. El café, hay un café también que tiene recitales de poesía en las noches. Hay cosas. Y hay teatro, cosas. Hay mucho teatro también. Es cierto. Ay, por supuesto. Hay mucho teatro. Los chicos que bailan también, hay clases, talleres, workshops, todo flagelo de la migración, por ejemplo, a Cúcuta, que nos ha traído muchas bendiciones en el sentido de que los bailarines pasan por acá y se van a Turquía y bueno, un montón de países,
pero hacen workshops acá y es como, wow, tenemos el privilegio. Me ha pasado mucho con mis compañeros de danza y están ahí como, hay gremios unidos que siguen trabajando y está muy chévere. Eso está muy chévere. Sí. Susana, ¿algo por decir para despedirte de las personas que les gusta el arte o que no, pero nos están escuchando? No, nada, muchas gracias. Creo que este mensaje que hemos dado es, hay cosas, suceden cosas y no se puede uno parar a quejarse, simplemente ayudar a movilizar y movilizarnos nosotros. Uh-huh. En la medida en que se circule, se hace más fuerte el medio, y en la medida en que conectemos, se hace más fuerte el medio. Es cierto. Incluyen en sus presupuestos pagar entradas para ir a ver arte. También. Sí, bueno, los museos ahí sí, hago la salvedad. Y que no, sí creo, y esto lo demuestran las estadísticas de todo el mundo. Okay. Cuando un Estado asume que la cultura también es un derecho y que tiene una responsabilidad, se movilizan más y sí hay un proceso de transformación social a través del acceso a la cultura, y sí vemos cómo la gente abre el mundo, abre la mirada, ¿sí? Entonces yo creo, por ejemplo, en el museo, mientras podamos dar la batalla, no cobraremos entrada, porque es una responsabilidad del Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Cultura tiene que asumir eso. Diferente a un privado que está haciendo un esfuerzo sobrehumano, pero si hay un bien que es del ministerio y que es un bien de todos los colombianos, el ministerio garantice el acceso a toda la ciudadanía. Ahora, que hay que apoyar, sí hay que apoyar, y que usted no se queje, muévase, punto, hágalo, vaya, que seguro lo va a pasar bien, que seguro se va a encontrar con gente chévere y que seguro se va a divertir y se va a reír así como nos reímos nosotros. Vaya y haga mal la jeta, pero vaya. Mentira, hará mal la jeta 5 minutos y ya después conectan. Es que esa es la potencia del arte, esa posibilidad de conectar. Y entonces cuando sales de tu burbuja y de tu aislamiento, pasan cosas y mejora la vida. Es cierto. Muchas gracias, Susana. No, gracias a ustedes. Ay, gracias a todas las personas que nos escuchan y que nos ven, y nos vemos en otro capítulo de Háblame de Arte. Gracias.